Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, aleluya, si levantamos nuestras manos solo para ti, Señor, de gratitud. Aleluya, aleluya. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Existe por él, todo lo que existe por él. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a orar y presentar este tiempo delante del Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque me permitiste llegar con bien. Gracias porque mis hermanos me pudieron esperar. Te pido que esta clase pueda ser de bendición, que podamos aprender de ti, que podamos escuchar tu corazón y que podamos cada día convertirnos en personas que estén viviendo conforme al reino de los cielos. Pongo este tiempo en tus manos y te pido que estés con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos directo a nuestra clase. Hoy no voy a hacer resumen. Estamos viendo el Sermón del Monte
estamos viendo eh, cuál es la que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que Él busca de nuestras vidas, cómo Él quiere que, o cómo un hijo de Dios que va a estar en el reino de los cielos se comporte. El Señor Jesús dijo muchas veces, el reino de los cielos se ha acercado. Y en todos los evangelios ustedes pueden leer esa frase que el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Así que Él dio este sermón como un preludio o como la antesala de todas las demás predicaciones, de todas las demás parábolas, de todo lo demás que el Señor compartió. Y Él nos dejó este sermón como la base para que podamos aprender de ahí. Vamos a ver hoy un poco sobre una de las, tal vez de los temas que más hemos distorsionado en las iglesias, en algunas iglesias. Y vamos a estarlos estudiando en esta clase. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versos 38 y 39, donde dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es importante, como leímos en este versículo, que vamos a ver, oísteis que fue dicho, pero veamos la frase que el Señor nos va a hablar ahora, pero yo os digo. Esta frase la hemos visto ya y la vamos a estar repitiéndose en otras ocasiones, pero yo os digo. Entonces, el Señor Jesús está dándonos una ley superior, ¿sí? Algo que Él está viniendo a elevar la ley que nos había dado. La ley de Moisés era una ley muy exigente, era implacable. ¿Se acuerdan que era ojo por ojo, diente por diente? Así que si alguien decía, esta persona cometió un pecado digno de muerte, entonces automáticamente tenía que morir la otra persona. Y por eso, si ustedes se recuerdan, en la ley de Moisés había dejado ciudades de refugio para proteger a algunos ofensores, a algunos deudores, donde se podían quedar hasta que se esclareciera la cosa, ¿sí? Pero el Señor Jesús, como hemos visto, está dándonos un nivel más elevado. Y hay una frase en este versículo que leímos que ha causado mucha controversia y es la frase, no resistáis al que es malo. Y esta es una de las frases que me gustaría que quede claro en esta clase. Si en esta clase eso queda claro, creo que cumplimos el propósito. El punto general que el Señor Jesús está resaltando aquí, hermanos, y cada una de las cosas que vamos a ver en la clase de hoy y tal vez un pedazo de la clase que sigue, el Señor está hablando acerca de las injusticias, ¿sí? No está hablando acerca de cosas grandes, de problemas grandes, de problemas que, como vamos a ver más adelante, tenga que ver con vida o muerte, etcétera. Está hablando sobre temas pequeños, sobre injusticias, ¿sí? Y es que aparentemente el Señor permite que en nuestras vidas sucedan injusticias porque Él quiere probar a sus santos. El Señor quiere saber cuál es el motivo que hay en nuestro corazón. Miren, estoy preparando el tema que voy a predicar el día sábado y una de las cosas que me gustó cuando estaba escribiendo y preparando, a veces hay personas que piensan, y los que escuchen esta frase el sábado se ríen, por favor, porque la vamos a decir hoy. A veces hay personas que dicen, es que cuando era soltero todo estaba bien, pero nomás me casé y empezó a pasar tal cosa. Bueno, no es que nada más te casaste, es que en realidad cuando uno se casa, sale lo que hay realmente aquí adentro, sale realmente lo que hay en el corazón. Entonces, el Señor a veces, hermanos, como leímos, permite que pasemos por situaciones en las cuales Él quiere evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Así que volver la mejilla, como leímos en el versículo, no se refiere a situaciones amenazantes de nuestra vida o que ponen en peligro a ti o a tu familia. Y quiero dar ejemplos gráficos. Si alguien me va a asaltar, ¿no? Y voy yo caminando en el camino, no es, bueno, entonces le voy a dar y como tengo que ponerle otra mejilla, me dejo que me golpee, que me haga lo que quiera. Eso no se está refiriendo a esto, a este versículo, ¿sí? De nuevo quiero insistir que este versículo se está refiriendo
a infracciones e injusticias que se cometen todos los días, pero son cosas pequeñas, ¿sí? Cosas pequeñas. Y vamos a tratar de dar ejemplos más adelante. Pero Pastor Karam en su libro nos está diciendo, tengamos cuidado con esto porque la mala interpretación de estas parábolas, de este sermón, puede ser que nos lleve a actuar y hacer cosas que no estaban, o que no están, perdón, en el plan de Dios. Quiero leer textualmente algunos de los ejemplos que Pastor Karam tiene en su libro. Él escribe, supimos sobre una mujer que relató una experiencia que tuvo cuando era adolescente, vivía en Detroit. Un día se le acercó una pandillera de la vecindad que sabía que era cristiana. La líder de la pandillera le dio una cachetada en la cara. Mansamente ella volvió la mejilla. Más tarde, otra pandilla se enfrentó a esta joven y le hubieran hecho pasar un muy mal momento si no hubiera sido porque la líder de la pandilla se acercó y les dijo, déjenla ir, ella sí es auténtica. Bueno, aquí esta persona, ¿verdad? Es un ejemplo de dejar pasar la ofensa. Dice que se acerca, le da una cachetada, la otra no le responde, pero quiero enfatizar, no es una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Y tiempo después, otra pandilla quiso atacar a esta misma chica y sale la primer pandillera que la había atacado y dice, déjenla, ella sí es una persona auténtica, no la toquen. No sé si dijo está bajo mi protección, porque eso no dice el libro, pero quiero pensar que fue así. Pero vamos a otro ejemplo, ¿sí? Textualmente lo leo del libro, dice, oí de otro caso cuya joven fue atacada y fue agredida en su intimidad, ¿sí? Y cuando después la fueron a recoger, llegó la policía, la actitud de esta joven decía, no, es que yo les tengo que perdonar, es que yo soy cristiano, es que no los voy a denunciar. Eso no es volver la otra mejilla, ¿sí? De hecho, el no ir con las autoridades, el no denunciar, por ejemplo, a una persona que ha cometido un abuso, o el permitir que un asesino o un violador en potencia ande por ahí suelto sin castigo, es más una ofensa contra la sociedad, ¿sí? Leo un caso más, igual del libro textualmente. Leí acerca de otro caso en el cual un ladrón atacó a un predicador. El predicador fue golpeado con un garrote en la cabeza y no se defendió ni frenó el ataque, porque este predicador tenía esta doctrina de que tengo que ponerle otra mejilla. Hoy, el resultado es que ese predicador está sentado en una silla de ruedas por un concepto erróneo de lo que significa no resistir al que es malo. Después, este predicador se retractó de su error y entendió que tenía que haberse defendido. Así que, como ven en la filmina, muchos cristianos tienen buenas intenciones, están tratando de aplicar estos pasajes de la Biblia al pie de la letra, pero debido a una mala interpretación o una mala enseñanza, han sufrido agravios innecesarios por ello. Como dice ahí, algunos han padecido asaltos, otros han pensado que los cristianos no deben de llamar a la policía porque son cristianos. Otros han rehusado alguna compensación a la que tenían derecho. Algunos han sido víctimas de compañías de seguros. Otros han aceptado juicios fraudulentos en su contra. Algunos han sufrido condenación innecesaria. Y lo que quiero dejar, hermanos, en su mente es que poner la otra mejilla no significa, pues hay que dejarme porque soy cristiano. De eso no es lo que se está refiriendo aquí. Los cristianos han sufrido daños innecesarios en manos de un mundo criminal debido a la falta de entendimiento de la palabra. Jesús no estaba enseñando aquí a su pueblo a que permitieran ser estafados, a que se dejaran de los criminales. Eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo. De hecho, una de las máximas, hermanos, en la Escritura es que toda la palabra de Dios, toda la Biblia va hilada, toda la Biblia debe de llevar un mismo fluir, ¿sí? Y aquí leemos, por ejemplo, en Romanos, cómo el apóstol Pablo nos insta a ir a las autoridades si hay algún tema. Miren, dice en Romanos 13, 3 al 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, Dios mismo es el que pone las autoridades, y Él las pone, ¿para qué? Para castigar al que hace el mal. De hecho, podemos ver más ejemplos en el apóstol Pablo. Muchas veces el apóstol Pablo apeló a las autoridades romanas para protegerse de sus propios compatriotas judíos. Así que nosotros queremos entender el espíritu o el fondo de lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir con esta frase, no resistáis al que es malo, con esta frase, pongamos la otra mejilla. Estamos considerando estos términos. También vamos a leer cómo ceder nuestra túnica, cómo no ir a juicio por cosas pequeñas, cómo caminar una milla extra, que lo vamos a ver más adelante. Pero esto nos está hablando de no entrar en pleitos por cosas pequeñas. No nos está hablando sobre cuando peligra tu vida o sobre cuando hay cuestiones que se tienen que arreglar y tal vez acudir hasta una autoridad para hacerlo. Quiero hablar sobre un ejemplo, ¿sí? Cuando alguien no peleó, ¿sí? Y que creo que puede ser un muy buen ejemplo de poner la otra mejilla. Pero antes quiero leerles un ejemplo más que escribió Pastor Karam en su libro. Conocimos una cristiana que tenía un compañero de trabajo muy cruel. Este compañero de trabajo le insultaba, hablaba en contra de ella y trataba que su expediente de trabajo se viera mal. La mujer creyente callaba y trataba de cumplir con las demandas irrazonables de su compañera. Esto es un ejemplo de no resistir al que es malo, ¿sí? Sí, me quiere poner el pie, me quiere hacer ver mal en el trabajo. Yo voy a dejar que el Señor juzgue en este tipo de situaciones. Y sigue la historia. Al final, el Señor juzgó a la mujer mala y ella dijo, el Señor me ha hecho esto por la manera en la que te traté, y la corrieron. Yo quiero decirles que yo viví en carne propia algo similar a esto. Si yo creo que les conté en alguna ocasión, yo peleaba por una posición gerencial en otro trabajo anterior y con quien yo estaba compitiendo me dijo, si yo gano, lo primero que voy a hacer, ya que sea el gerente general, es correrte de esta empresa. Oh sorpresa, ganó. Y entonces yo le dije, Señor, yo puedo decir todo lo que él ha hecho mal. Su primera acción fue mandarme a trabajar a la noche, y trabajamos 24/7, así que yo me fui a trabajar a la noche y pude haber ido con el director a quejarme, etcétera, 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 pero yo le dije, Señor, esta persona me quería correr por ser cristiano. Esa era su gran razón por la cual yo le caía mal, por ser cristiano, nada más. Él en algún momento fue cristiano, lo ofendieron en una iglesia muy feo y a partir de ahí él odiaba a los cristianos. Y entonces, como yo era cristiano, representaba eso que él odiaba, ¿verdad? Y yo intenté hablar con él, etcétera, pero nunca quiso abrir su corazón. Pero para no hacer larga el ejemplo, hermanos, lo que sucedió es que me fui a trabajar la noche, yo le dije, Señor, tú pelea mis batallas, y a veces uno quisiera que el Señor le respondiera así. Bueno, duré 3 meses en la noche. A los 3 meses me habla el director general y me dice, Andrés, yo no sé por qué estás en la noche, te regresas en la mañana, hemos corrido al gerente, ahora tú vas a ser el gerente. Algo similar, pero en mucho más grande grado, fue lo que le ocurrió a Isaac. Isaac, si ustedes recuerdan, cavó muchos pozos, y lo que sucedió es que sus enemigos iban y les volvían a echar tierra al pozo. E Isaac se rehusó a pelear por los derechos a estos pozos, ¿sí? Y en consecuencia, si ustedes leen en Génesis capítulo 26, él recibe la bendición de Dios y en un año él cosecha al 100 por 1. Esto es un gran ejemplo de lo que quiere decir el Señor cuando dice, no resistáis al que es malo. Y debemos entender siempre algo, hermanos. Dios permite que vengan esas circunstancias a nuestras vidas a veces, porque Él quiere formar su carácter en nosotros. Leemos en Isaías esto. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego
y que saca las herramientas para su obra, y yo he creado el destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. A veces, hermanos, Dios permite que vengan circunstancias difíciles a nosotros, como dije hace un momento, porque Él quiere formar su carácter. Si ustedes recuerdan, Isaías 53 dice, despreciado él y afligido, enmudeció, no abrió su boca. Cantamos un canto a veces cuando celebramos la Cena del Señor, podría llamar miles de ángeles y bajarse de la cruz y escapar del castigo. Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo porque él quería cumplir la voluntad de su Padre. Él estaba poniendo, en algún sentido, la otra mejilla. Y esta promesa que leímos en Isaías, hermanos, es para aquellos que se mantienen en paz y permiten que el Señor sea quien juzgue. En otro pasaje que no lo puse en esta noche, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y en estas cosas, hermanos, que, bueno, podemos llamarle pequeñas porque no va de por medio de nuestra vida, aunque yo sé que para algunos dicen, pastor, eso no es pequeño, eso para mí fue enorme. Bueno, pero si no está de por medio tu vida, tu seguridad, la seguridad de tu familia, y si son cosas que son pleitos, peleas, hermanos, no resistamos eso. Dejemos que el Señor juzgue, dejemos que Él tome venganza y dejemos que Él forme su carácter en nuestras vidas, ¿sí? Bien, vamos a ir al siguiente tema que está de hecho relacionado también con esto y es sobre las demandas. Mateo capítulo 5, verso 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. De nuevo, quiero insistir, hermanos, porque esto se ha malinterpretado. Estamos otra vez bajo el encabezado de las injusticias, ¿no? No sé. Estamos formados el domingo del campamento para comer y alguien dice, este era mi plato y no era su plato, era el tuyo. Y no, pero y empieza, bueno, está bien, ten tu plato y mira, aquí está otra tortilla extra y aquí está un vaso de refresco para que te lo puedas pasar. Es a lo que más o menos está refiriendo esto y lo vamos a ver más adelante. Obviamente este versículo está dirigido a la parte inocente, ¿verdad? Y cualquiera que te quiera llevar a juicio por reclamos menores es a lo que está aplicando este versículo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Mateo está escrito a los judíos, acuérdense. Y los romanos le permitían a los judíos operar su propio sistema penal, especialmente cuando se trataba de temas religiosos o temas pequeños. Sin embargo, cuando ya había un tema penal, cuando se había cometido un crimen, los judíos ya no podían emitir ellos su propio sistema judicial y entraban los romanos, ¿sí? Así que, de nuevo, este versículo está hablándonos sobre esas cosas pequeñas, sobre esas injusticias, sobre esas cosas que son reclamos menores. Y lo que el Señor Jesús nos está queriendo decir, hermanos, en otras palabras, es que Él quiere que en su pueblo, que los hijos del reino, tengamos una actitud de mansedumbre. En el libro de Isaías, de nuevo, capítulo 53, verso 7 nos dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De nuevo, la actitud que el Señor quiere formar en nosotros es mansedumbre. Así que esto es lo que nos está enseñando el Señor aquí en Sermón del Monte. Mira, no te pongas a pelear por cualquier cosa, que me vio mal, que me dijo, que me hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, Cristo, nuestro Rey, nuestro Dios, siendo el Dios de toda la tierra, Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué testimonio fue esto? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 6 al 7, ¿no sería mejor sufrir las injusticias que manchar el nombre de Cristo ante los impíos?
sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? De nuevo, quiero poner esto en perspectiva, hermanos. Estamos considerando aquí cosas triviales. Y aquí yo tengo un problema porque para mí pueden ser triviales, pero para ti puedes decir, no, esto fue la peor ofensa, nunca me había hablado alguien así. Bueno, de nuevo yo quiero decirte, está peligrando tu vida, está peligrando la vida de tu familia, está peligrando tu modo de vida, cómo tú ingresas dinero para tu casa. Bueno, esas son cosas mayores, ¿verdad? Pero si la respuesta es no, hermanos, a veces tenemos que aprender a sufrir el agravio, sufrir el ser defraudado. Y como dije hace un momento, pongamos esto en perspectiva. Estamos considerando a hermanos en Cristo, ¿verdad? Cuando tenemos problemas con hermanos en Cristo, porque esto no va a aplicar para alguien que no es cristiano, porque no va a respetar la autoridad del Señor ni la autoridad de la iglesia. Y también estamos considerando cosas triviales, juicios por reclamos. Pastor, fulanito de tal, le di la mano y no me saludó y me volteó la cara. Estoy hablando de cosas como esas, cosas pequeñas, ¿sí? La iglesia cuando inició, por ahí del siglo XXI más o menos, hermanos, tenía un tribunal, de hecho, dentro de la iglesia. Y esto es lo que el Señor Jesús enseñaba también cuando el apóstol Pablo decía, vayan con los ancianos de la iglesia. Este tribunal se componía de algunas personas que tenían ciertas cualidades, que ya se habían ganado el respeto de la iglesia, que si ustedes recuerdan ahí las cualidades, tenían su familia en sujeción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, había un conjunto de personas, de ancianos en la iglesia, y en estas comunidades, cuando había este tipo de ofensas, las trataban en la iglesia, no iban a los tribunales, ¿vale? Así que quiero enfatizar esto, hermanos, porque sabemos de muchos casos tristes, esto lo escribe el pastor Dan, en los cuales personas del pueblo de Dios fueron retiradas de su posición por el resto de su vida innecesariamente. Y todo por una mala interpretación de la palabra de Dios. De nuevo, todo esto que estamos hablando aplica en cosas pequeñas entre creyentes, ¿sí? Esto fue lo que mencioné hace un momento, en una comunidad cristiana grande. Hermanos, siempre va a haber ofensas. Necesitamos madurar y caminar en el Señor para que no haya ofensas. Pero casi siempre va a haber ofensas. Y Pablo anima que en estos casos donde haya ofensas, estos problemas o estos detalles sean sometidos a la decisión de los ancianos de la iglesia y que ellos juzguen. Ahora, el problema es que un no creyente, alguien que no va a la iglesia, no se va a someter a la decisión de la iglesia. Y en estos casos, hermanos, de hecho hay casos aún donde iglesias han ido a juicio en contra de personas del mundo. El pastor Dan habla de un caso donde una iglesia se fue a juicio contra la municipalidad por un terreno y la iglesia ganó este caso, ¿sí? Entonces cuando haya temas grandes, temas legales, no es, no, como soy cristiano, pues yo no voy a... De nuevo, como leímos en alguna de las filminas anteriores, hermanos, estamos hablando cuando somos la parte ofendida, ¿sí? Sería muy malo ir a juicio si somos nosotros los que ofendimos. Y también, hermanos, cuando nosotros tenemos la razón o somos la parte ofendida, no tenemos que ir, por ejemplo, a un juicio donde digamos, bueno, pues si se quedan con mi casa y si se quieren quedar con mi cuenta de ahorros, pues que se la queden. No, no es lo que está diciendo este sermón del monte. No es lo que está enseñando el Señor cuando dice que pongamos la otra mejilla. Tengamos cuidado con esto. ¿Ok?
Es cierto que hay muchos cristianos muy carnales, ojalá que no haya en nuestra congregación, pero que no les importe llegar a un acuerdo y digan, no, a mí no me importa, yo quiero ganar y no me importa sobre quién pase, quiero ganar. Bueno, en este caso eh, es posible que tengamos que ir con las autoridades, en especial si la motivación de estas personas es obtener todo lo que pueden y no les corresponde. De nuevo, no estoy hablando de juicios de ofensas menores. Estoy hablando, por ejemplo, de que pues, alguien se robó un tractor del jardín o un carrito para cortar, o alguien se robó unos cuantos cientos de miles de pesos, etcétera, o se quieren quedar con el medio con el cual tú subsiste. Hermanos, esto no aplica para esto. Aquí necesitamos ir y defendernos, ¿sí? De nuevo, quiero insistir, lo que el Señor está hablando aquí es que nuestro corazón sea correcto y queremos aplicar para cada cosa lo que el Señor Jesús haría. Y queremos tomar las medidas necesarias para tratar de reconciliar lo que podamos reconciliar, aun si no somos culpables. Quiero leer otro ejemplo que Pastor Dan también pone en el libro. Dice, por ejemplo, cierto hermano de la iglesia sale después del servicio y descubre un raspón en la puerta del copiloto de su automóvil. Él cree que usted lo hizo y se enoja. Bueno, usted no lo hizo, pero va a ser inútil decírselo. Sin embargo, usted quiere llegar a arreglar esta mala situación. Así que usted le dice, hermano, todo va a estar bien. Voy a arreglar ese rayón. Y mira, también veo que aquí tienes otro rayón. ¿Por qué no hacemos que el ojalatero también arregle ese otro rayón? Ese es un ejemplo de no ir a juicio, de no ir de poner la otra mejilla. Es un ejemplo de no demandar. Son cosas menores, hermanos. Pero una cosa es sufrir algo por causa de la justicia y algo por causa de Cristo, y otra cosa es, como dice 1 de Pedro capítulo 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Si nos están acusando de algo que nosotros no hicimos, que es mayor, como un homicidio, como un robo, o etcétera, hermanos, por eso ahí no voy a decir, bueno, soy cristiano, no pasa nada. Espero se esté entendiendo el, el espíritu o lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Veamos un ejemplo más, Mateo 5:41. Dice, cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Nuevamente, el Señor está enseñando a su pueblo del nuevo pacto la manera de tener victoria sobre las injusticias. Y esto es, si pudiera resumir las tres cosas que hoy hemos visto, que es poner la otra mejilla, no resistir al que es malo, problemas de demandas, de juicios, y caminar la milla extra. Estas cuatro cosas, hermanos, nos está hablando sobre injusticias, ¿sí? Y quiero que se queden con esto. Esto es algo injusto, pero son cosas menores, ¿sí? No son cosas grandes. Usualmente no son las grandes violaciones a nuestros derechos con las que tratamos a diario, ¿sí? Nos está hablando, el Señor Jesús aquí está hablando de cosas que pasamos día a día. Son esas cosas pequeñas, esas faltas pequeñas con las que tenemos que tratar, cosas que nos molestan, cosas que nos enojan, ¿sí? Yo les pudiera decir tantos ejemplos, pero no sé, hablaré de otra iglesia, ¿no? Miren, les voy a contar algo que pasó, ¿no? En otra iglesia, es literal. En esta otra iglesia hubo un convivio y alguien había llevado unos paquetes de galletas, ¿sí? Y se habían dejado ahí junto con toda la despensa que se había llevado. A la hora de la comida, la persona que estaba repartiendo la comida no dejó sacar esas galletas y fue la persona que había llevado las galletas y le pidió y le dijo, no, aquí no se va a sacar nada porque esto es de la iglesia. Y no era de la iglesia, era de la otra persona que lo había llevado, ¿verdad?
Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero a esto voy, hermanos, cosas triviales, cosas pequeñas. El Señor Jesús nos va a dar un ejemplo de esto. Y Él nos lo da en una parábola y espero que lo podamos entender. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú? Con todo respeto, hermanos, yo cuando leí esto no lo había entendido. Cuando yo era pequeño, dice, qué mala onda, como dicen los chavos. O sea, viene el siervo de trabajar, de apacentar el ganado, llega a la casa y todavía le dice, me preparas, me sirves y ya después comes tú. Y el Señor Jesús le sigue diciendo, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Entonces, Pastor Dan dice, imagínate eh, que en el trabajo te piden hacer algo más. Imagínate que te piden hacer otra cosa. Él dice, vámonos a la casa. Imagínate que llegas del trabajo y tu esposa te dice, por favor, trae esto de la tienda. O a lo mejor es tu día de vacaciones y tu esposa te dice, ya que estás aquí en la casa, ¿por qué no veas a traer esto de la tienda? ¿Sí? Y el esposo puede decir, bueno, no solo puedo ir a la tienda, puedo también recoger a los niños, me queda de paso hacer eso. No me cuesta nada hacer esta otra cosa. A eso es a lo que el Señor se refería cuando dice llevar una milla extra. Y Pastor Dan dice, ¿se imaginan el impacto que esto tendría en el corazón endurecido de un soldado romano llevar una carga una milla más que no te correspondía? Y la otra aseveración sería, ¿se imaginan el impacto que tendría en nuestras familias, en nuestra esposa, si yo le digo, no te preocupes, amor, no solo voy a ir a la tienda, paso por los niños. Mira, no pasa nada si también te ayudo a lavar hoy los trastes, ¿verdad? O viceversa, también pongámoslo del lado del esposo. No pasa nada si el esposo llega como el de esta parábola, ¿verdad? Y quiere que le sirvan él primero y que luego coman los demás. Bueno, no es lo mejor, no es a lo que el Señor nos mandó, pero llevar la milla extra sería, ok, está bien, hagámoslo, ¿verdad? Hermano, difícilmente esta era la forma de pensar de un judío en aquellos entonces. Nadie quería ir la milla extra, nadie quería hacer más, y déjame decirte que tampoco es pensar en estos días. Pero el Señor Jesús, en resumen, en esta clase que hemos visto el día de hoy, nos está hablando de tres cosas. Fíjense cómo reaccionamos a las cosas pequeñas que nos ofenden, que nos lastiman, porque un ciudadano del reino de los cielos no reacciona a eso, sino que busca que el carácter de nuestro el Señor Jesucristo sea formado en nosotros, ¿sí? Sí, la ley de antes decía ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor dice, si alguien te lastimó, si alguien te ofendió, pásalo por alto, ¿sí? Si alguien te quiere meter el pie, como vimos en el ejemplo en el trabajo, ora al Señor, deja que Él tome acción, deja que Él sea el que vengue esas situaciones. Esto no implica no hacer nada en las situaciones que son graves o no son pequeñas, ¿sí? Si un hermano te defraudó y te pidió 100,000 pesos prestado y no te quiere pagar, y a lo mejor tú dices, no, pues es que ni modo, soy cristiano. Creo que hay cosas que son mayores, o si era tu forma de trabajo, tu forma de generar ingresos para tu familia, etcétera. Si va de tu vida de por medio, si va la vida de tu familia de por medio, eso no aplica a estas cosas que el Señor Jesús estaba hablando. La perspectiva entonces, en resumen, es, hermanos, estos son cosas del día al día, cosas pequeñas del día al día que suceden en nuestra casa, que suceden en la iglesia, que suceden en nuestro trabajo, que son cosas pequeñas
que Dios permite para moldear su carácter en nuestros corazones. Eso es lo que el Señor Jesús está refiriéndose en este segmento del Sermón del Monte. Pero no significa que si hay algo que sale de estas cosas pequeñas, como dice aquí, que va de por medio, como he mencionado, tu vida, la vida de tu familia, tu patrimonio, la forma o cómo tienes tu sustento, eso no aplica aquí. Para eso el Señor puso las autoridades o lo que aplique para poder hacer justicia.